Sonidos. Los sonidos en primera fila que usted quiere escuchar. Desde el amanecer. Román Losinski. Circuito Éxitos. Son las 7:10 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de Éxitos, esta que llega a través de 99.9 en la ciudad de Caracas hasta nuestras emisoras en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín, que llega a todo el país también a través del canal 990 de Simple TV y a todo el mundo a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Son las 7:10. Ortro es la que se conoce como la más reciente mutación de Omicron y es responsable, fíjese, de al menos 1 de cada 4 contagios de COVID en Reino Unido. Es una variante que se está convirtiendo en predominante en España, por ejemplo, donde se propaga además con muchísima rapidez. ¿Por qué no? Hay que entender que la pandemia no ha terminado por mucho que parezca o que sintamos o que querramos incluso. No ha terminado. Y es el motivo por el que hemos invitado el día de hoy a la doctora Patricia Valenzuela, infectólogo, internista, vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Doctora Valenzuela, bienvenida al estudio. Qué bueno tenerla acá. Gracias, buenos días a todos. Gracias, Román, por la invitación. Y bueno, aquí estoy. Creo que es la primera vez que... así en estudio. Así es, tantas veces que hemos conversado en estos 2 años y contando. Es así. Doctora, ¿la pandemia no ha terminado? No, la pandemia no ha terminado. Yo, cada vez que me preguntan, me encantaría decir, sí, ya, listo. Ah, claro. Eso es el deseo de todos, pero no ha terminado. Sigue habiendo transmisión de forma importante en el mundo y en Venezuela. Pues datos curiosos, por ejemplo, en diciembre, de noviembre a diciembre de 2022, el incremento de casos nuevos de COVID-19 en el mundo fue aproximadamente el 30%. Entonces, definitivamente sigue habiendo transmisión y Venezuela no está ajena a ese escenario. Leía que en 24 horas hace 2 días hubo 39 nuevos contagios. Es correcto. Nada despreciable la cifra, ¿no? Sí, es así, porque desde finales de noviembre hasta la actualidad, pues se sigue una tendencia al alza en el número de casos en el país. Y eso coincide con los datos oficiales y el monitoreo no oficial que hace la Encuesta Nacional de Hospitales. Sabemos que en diciembre, no solo en Venezuela, en el mundo, por las festividades, pues ese reporte merma un poco, disminuye, bueno, porque las personas tienden a quedarse en su casa, quizás aumenta su registro, pero volvemos otra vez, pisamos tierra y en definitiva hay un incremento del número de casos. Y el tema es, en España o en Reino Unido o en Venezuela o donde estemos, que ya es escaso, por no decir nulo, el uso de la mascarilla, prácticamente nada de distanciamiento, el afán por lavarnos las manos cantando 2 veces el feliz cumpleaños, eso no existe, quedó en el pasado. Es un riesgo. Sí, es un riesgo. Y, por ejemplo, rescatando el lavado de manos. El lavado de manos es importante no solamente en pandemia. Claro. Antes de la pandemia insistíamos en ello. Y todavía tenemos que seguir lavándonos las manos con agua y jabón o desinfectarlas con el gel. El uso de la mascarilla ciertamente ha disminuido en Venezuela y en el mundo. Los ciudadanos están cansados, es cierto, pero ya entendemos ahorita un poco mejor la transmisión del virus. Sabemos que son las gotitas, sabemos que son las microgotitas que conforman los aerosoles. Entonces, ya sabemos cómo es la transmisión. En consecuencia, pues ya deberíamos saber cómo la vamos a prevenir. Entonces, por ejemplo, el uso de mascarilla, sitios emblemáticos donde no debe dejar de usarse el transporte público. Así es. En España, por ejemplo, que vengo de un par de semanas allá, es mandatorio, obligatorio en transporte público. Usted no entra al metro, usted no entra a un autobús, usted no entra a un avión, usted no entra al tren sin la mascarilla. Y eso es lógico y ese es parte del entendimiento de cómo se transmite. En un sitio cerrado, en el metro no puede haber una buena ventilación porque está todo cerrado y hay mucha gente dependiendo de la hora pico. Entonces, ese es un lugar emblemático donde hay que usarlo. Si usted está en una sala de reuniones, una sala de conferencias, donde el aforo es completo, lo ideal es que use su mascarilla. Es decir, usted va a una conferencia,
de cualquier especialidad, de cualquier profesión, y usted ve que el aforo son 100 y hay 150 personas, póngase la mascarilla. De hecho, tenemos antecedentes de 2022 de grandes sociedades científicas que estaban realizando su evento y de donde salieron múltiples contagios. Claro. Entonces, Claro. Estar en una conferencia con el aforo completo, póngase su mascarilla. Es así en el ascensor. El ascensor es importante porque tú no sabes si el que se bajó del ascensor antes que tú estornudó, tosió, cantó, se rió, lo que sea. Pero ahí quedan, porque ya entendemos cómo funciona la transmisión, ahí quedan las gotitas y las microgotitas. Y por muy aburridos que estemos, oye, el ascensor son unos cuantos segundos, no llega el minuto. Hacer la mascarilla, se la quita, salir y entrar en su carro, por ejemplo. Si es el caso, si usted ve que el ascensor está full, por ejemplo, el ascensor de los centros comerciales, Eso. el ascensor de esas grandes torres de oficina, póngase su mascarilla y es como tú dices, yo creo que no es ni un minuto Claro. para llegar a su destino y después se lo quita. Es la autora Patricia Valenzuela que nos acompaña. Es importante para ustedes, médicos, científicos, claro que lo es, no tanto para el ciudadano común, pero sabemos cuál es la variante predominante en Venezuela, cuál es la que está circulando, o las que están circulando. No lo sabemos, No lo no tenemos. Es importante destacar que tenemos la manera de identificarlo. El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el IBIC, siempre ha identificado cuáles son las variantes que predominan en Venezuela. Tenemos la capacidad. De hecho, ellos desarrollaron un método un poco más simplificado para no tener que identificar todo el genoma, lo cual es una maravilla. Pero bueno, hasta las últimas notificaciones de ellos era BA4, BA5 las que predominaban. No está claro ahorita cuál es el sublinaje que está predominando. Deben estar circulando todas en un porcentaje distinto, ¿verdad? Y yo creo que aquí lo más importante es que todas las variantes, la última variante de preocupación es la variante Omicron, y todo lo que se describe es sublinaje, es decir, son familias, primas, hijos de la variante Omicron. Qué arbolito genealógico. Qué herencia nos están dejando, pero esa transmisión es igual. ¿Ok? Indiscriminadamente del sublinaje que se describa, la transmisión es igual y la prevención es igual. Y ya mencionamos las medidas y la vacunación sigue siendo importante. Qué bueno que menciona la vacunación. El doctor Julio Castro mencionaba lo siguiente. Dice, personas que tengan 3 dosis de la vacuna, bueno, de ser posible, inyectarse una cuarta para estar completamente protegidos. Ahora dice, quienes ya tienen 4 dosis, lo más recomendable es esperar. Dice, no hay certeza de que las vacunas que se suministran, al menos en Venezuela, sean acordes para nuevas subvariantes. Pero dice, si usted viaja o vive en otro país y tiene la oportunidad de vacunarse con Pfizer o con Moderna, pues póngase usted la 5ª dosis. ¿Coincide? Sí, totalmente. Es lo que hemos discutido, es lo más lógico. Todo el mundo debe tener 3 dosis, es decir, las 2 primeras, que es como la vacunación básica, la tercera dosis, que es el primer refuerzo, y por supuesto la cuarta dosis, que es el segundo refuerzo, pues va muy atado a presencia o no de afecciones crónicas y la edad mayor de 50 años. Pero ciertamente, ¿qué otra opción le podemos dar a las personas? El refuerzo. Bien sea porque esa sea tu 4ª dosis, porque tienes 35 años, tienes tus 3 dosis, vas a viajar o vives fuera de Venezuela porque comenzaste a vivir, qué sé yo, está la vacuna que es el refuerzo bivalente o bivariante. ¿Qué significa? Tiene la cepa original de SARS-CoV-2 de Wuhan y tiene la variante Omicron. Entonces, esta es de Pfizer, BioNTech y de Moderna. Exacto. Estas vacunas son la plataforma de mecanismo de acción, es ARN mensajero. Está disponible en Estados Unidos, en gran parte de la Unión Europea, ¿verdad? Y en varios países de Sudamérica. ¿Qué sucede? La cadena de frío de estas vacunas sabemos que es exigente y demandante. Es decir, es bajo cero, menos 70, menos 20 y tanto, menos 30 grados bajo cero. Entonces, en Venezuela, esos requisitos están un poco cuesta arriba. Eso, a ver, pongámonos en el caso de una persona que no haya viajado y que no tenga pensado, no tenga posibilidades de viajar, que ya tenga sus 2 primeras dosis de Sinovac o de Sinopharm.
que tiene incluso ese tercer refuerzo. La recomendación de la cuarta es con la que encuentre. Con la que encuentre y es importante, a partir de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud formalmente, es que las personas mayores de 50 años se les sugiere que reciba su cuarta dosis. Me siento viejo ya. Ya yo aplico en ese lote. Esa no es la intención de la Organización Mundial de la Salud. Ni no suya. discrimina, y yo tampoco. pero esta es la sugerencia. Ahora, mayores de 65 años es mandatorio Eso. la cuarta dosis indiscriminadamente, tenga o no una afección crónica. Entiendo. De la que usted consiga. Usted está en Venezuela, la que usted consiga. ¿Ok? Ok. Sigue habiendo vacunas en las cadenas comerciales de farmacia, Exacto. donde usted puede ir. Es cómodo, con aire acondicionado Es o al verdad, aire es libre verdad. bajo Es así. bajo techo. Son gratuitas, Sí. porque a veces piensan, ay, es una cadena. No. Ya no hay la cola de los meses. Ya no hay intenso. de los meses intensos. Entonces, revise su tarjeta, porque además los refuerzos tienden a olvidarse. Porque, por ejemplo, la tercera dosis es entre el cuarto al sexto mes a partir de la segunda dosis. Ok. Entonces, el venezolano tiene muchas cosas en que pensar y se le olvida. Entonces, ojalá, después de esta conversación entre tú y yo, Sí. las personas revisen, chequen, cúnchale, se me pasó, déjame acudir para ponerme esta tercera o cuarta dosis. Chévere. Es la doctora Patricia Valenzuela que nos acompaña en el estudio. Estuve leyendo ayer sobre su variante o sublinaje, la ortro. Estaba leyendo los síntomas. Viene con fiebre, dolor de cabeza, malestar general, afonía, que se propaga con muchísima rapidez por España. ¿Tiene algún riesgo distinto esta a las otras subvariantes o linajes? No, lo mismo. Sí, es lo mismo. Transmisión igual, mismo riesgo. Sí. Ok. No, hasta los momentos no hay indicios de que sea más letal o más grave, y el abanico de signos y síntomas sigue siendo el mismo, que es igual de amplio, desde que hay fiebre o hay un solo día de fiebre o no hay fiebre, el dolor de garganta, la congestión, difonía, que te pongas medio ronco o que pierdas la voz. Claro. El dolor de cabeza, el malestar general y los síntomas gastrointestinales no dejan de estar presentes. Ojo con eso. Ok. ¿Por qué? Porque SARS-CoV-2 es miembro de la familia de los coronavirus y ellos son causa de diarrea, diarrea, causada por virus de diarrea. Entonces, ese malestar estomacal, ese cólico abdominal, esa diarrea súbita o de repente, no fue que te cayó mal la comida, no fue que, no. Existe la posibilidad que sí, pero hay que pensar como primera opción, porque todavía estamos en pandemia, la primera opción diagnóstica de cualquier facultativo debe ser COVID-19. Exacto. Hacer la prueba, hacerla en el momento que corresponda, antígeno o reacción en cadena de polimerasa en tiempo real. Olvídense de los anticuerpos en sangre, no funcionan. Ni para hacer diagnóstico agudo, ni para hacer seguimiento, ni para saber si respondió a la vacuna. No gaste el dinero en esa prueba, por favor. Y si esa prueba de COVID-19 antígeno o PCR en tiempo real sale negativa, bueno, ahí sí seguimos con las otras posibilidades diagnósticas. Hablando de diagnóstico, ¿qué están recibiendo ahora en consulta? Porque es verdad, tenemos 2 años, casi 3, en marzo vamos a cumplir 3 años en el país con COVID. Pero bueno, está la gripe estacionaria típica, habitual. Bueno, tenemos nuestro capín melado acá que tiene a media Caracas con alergia desde octubre. En fin, ¿qué reciben en consulta? Fíjate, recibimos, influenza, ciertamente. Y también recibimos, porque posterior al episodio de influenza, hay 2 condiciones que aparecen. La neumonía adquirida en la comunidad y la área de los senos paranasales, la rinosinusitis aguda, fastidiosa, que es dolor de cabeza, goteo postnasal, una tos que no sabes si es bronquial o si es de dónde sale esa tos. Entonces, esas dos entidades las estamos viendo, no en casos severos, no casos graves, no han ameritado hospitalización, pero se está haciendo frecuente. La rinitis alérgica pues afecta a gran parte de los caraqueños. Los asmáticos en estos momentos, en esta temporada, también suelen presentar pues crisis
que se solventan Claro. con ajustar el tratamiento. Y la parte gastrointestinal también está frecuente, porque, claro, en diciembre hubo transgresiones dietéticas importantes que se extienden hasta Enero, febrero, marzo. hasta Semana Santa, más o menos. Pero sí, eso también se ha recibido. Y, ojo, llega y hacemos eso. Ese es el esquema. Haces el diagnóstico, haces la prueba de COVID para descartar y después, mira, está negativo, no se expuso esto, aquello, el interrogatorio correspondiente y prosigues con los demás diagnósticos diferenciales. Si la decisión, doctora, estuviera en sus manos, ¿qué recomendaría a los colegios, a las escuelas, con respecto a lo que hablamos al inicio, el uso del tapabocas, distanciamiento y lavamanos? Los salones de clase es un lugar donde se debe usar mascarilla. Todavía. Hoy, todos los días, todo el tiempo que esté en el salón. Okay. Sí, señor. ¿Por qué? Porque pasan 8 horas en el salón de clases. Y además, dependiendo del colegio, pueden ser 30 a 40 alumnos en un salón de clase. Además, el adolescente en particular es el miembro más social y más intersocial del grupo familiar. Entonces, no los podemos restringir, obviamente, pero tiene más contacto, en consecuencia se expone más. Entonces, son actividades, dígame tú, los que están en último año, en cuarto y quinto año, tienen múltiples actividades. Sí. Entonces, uno ahí dice, mira, en el salón de clases, además para proteger a tus profesores, a la directiva, al personal de mantenimiento, hay que entender que cuando insistimos en el cuidado es porque debemos cuidar a las personas más vulnerables, al abuelito, a la profesora que tiene muchísimos años en el colegio, que a lo mejor es hipertensa, los estamos cuidando a ellos. Entonces, ese es un sitio importante y también vacunar al adolescente, porque el niño, el adolescente, el adulto y el adulto mayor, todos pueden hacer condición post-COVID-19. Y no están libres ni los niños ni los adolescentes. Ellos también lo hacen. Y bueno, es incómodo, altera la dinámica diaria de su vida y desmejora la calidad de vida en un periodo de tiempo. Sí. Doctora, gracias por habernos acompañado acá en el estudio. No, gracias a ti por la invitación. Qué privilegio tenerla. Patricia Valenzuela, infectólogo, internista, vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Son las 7:27 minutos de la mañana. Le ponemos música al programa con esto muy bueno de Australia. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín.